Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. El viento soplaba con fuerza aquella mañana gris en el cementerio de Salamanca. Pilar, mi suegra, descendía lentamente hacia la tierra fría, mientras yo sostenía un ramo de lirios blancos, los únicos que le gustaban. A mi lado, el sacerdote murmuraba oraciones que apenas escuchaba, mi mente estaba en otro lugar. Había pasado semanas sin dormir, cuidándola día y noche en el hospital, viendo cómo su cuerpo se apagaba. Hugo, mi marido, no apareció hasta el último día, y ni siquiera entró a la habitación para despedirse. Su actitud fue helada, casi mecánica, como si la muerte de su madre no le importara. Nadie se atrevió a decir nada, pero todos lo notaron. Durante la ceremonia, Hugo se mantuvo a distancia, sin lágrimas, sin gesto alguno de dolor. Vestía impecable, como si acabara de salir de una reunión de negocios, y su mirada se perdía más allá del horizonte. Los pocos amigos de Pilar murmuraban entre sí, comentando lo extraño de su actitud, lo ausente que estaba. Yo apretaba los dientes para no soltar el llanto que me ahogaba, sintiéndome más sola que nunca a su lado. Me pregunté si lo conocía realmente, si aquel hombre era el mismo con el que me casé. En ese momento, no lloraba solo por Pilar, sino también por todo lo que se había roto entre nosotros. Me temblaban las piernas y me sentía a punto de caer. Un silencio espeso lo cubría todo, como si la tierra misma contuviera la respiración. Después del entierro, nadie quiso acompañarnos a casa. Hugo se subió al coche sin decir palabra y yo me quedé sola frente al nicho, acariciando la lápida recién colocada. Gracias por no dejarme sola, Pilar, susurré con voz quebrada. Me quedé allí un rato más, hasta que el cielo empezó a oscurecerse. En mi pecho ardía una mezcla de rabia, tristeza y algo que no sabía nombrar aún, sospecha. Sentía que algo se escondía detrás de aquella indiferencia de Hugo. Que su frialdad no era solo por el dolor mal disimulado. Y aunque en ese instante no lo sabía, lo que estaba a punto de descubrir me cambiaría la vida para siempre. Una semana después del entierro, recibí una carta oficial del despacho de abogados que gestionaba los bienes de Pilar. Me citaban para la lectura del testamento, algo que no me sorprendió, aunque sí me inquietó. Hugo estaba en la cocina tomando café cuando le mencioné la cita. Me miró con desinterés y dijo que no pensaba ir, que seguramente su madre no había dejado nada importante. Sin embargo, al día siguiente, me anunció que me acompañaría. Su cambio repentino de actitud me descolocó. No pregunté por qué, pero sus ojos esquivaban los míos y sus gestos eran tensos. Algo me decía que su presencia no era por respeto, sino por necesidad. La cita con el notario sería a las 11 de la mañana en un despacho antiguo del centro, uno de esos lugares con olor a madera envejecida y papeles acumulados. Durante el trayecto en coche, Hugo apenas habló, concentrado en su móvil, con el ceño fruncido. Yo intentaba mantener la calma, pero un nudo en el estómago me lo impedía. Al llegar, me extrañó ver más coches aparcados de los que esperaba. Subimos en silencio las escaleras y al llegar a la puerta del despacho, Hugo aceleró el paso y entró sin esperarme. La recepcionista nos saludó, visiblemente nerviosa, y dijo que el notario ya nos esperaba. No entendía esa tensión en el ambiente. Algo iba mal. Muy mal. Al abrirse la puerta del despacho, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Allí estaba Hugo, pero no solo. A su lado, una joven de no más de 25 años sostenía en brazos a un bebé dormido, envuelto en una manta celeste. La mujer tenía el rostro pálido, pero los ojos desafiantes. Me miró con descaro, como si su presencia allí tuviera toda la legitimidad del mundo. Hugo, lejos de mostrar sorpresa o incomodidad, se giró hacia mí y me dedicó una mirada seca, sin emoción. No me dijo nada. No explicó nada. Ni siquiera hizo el gesto de acercarse.
Aquello no era un malentendido. Era una trampa. El notario carraspeó y nos pidió que tomáramos asiento, pero nadie se movía. La tensión era tan espesa que cortaba el aire. Yo sentí que el corazón me latía en las sienes. Quise preguntar quién era aquella mujer, pero mi voz no salió. En su lugar, Lucía, lo supe después, se adelantó con descaro, sentándose junto a Hugo como si ese fuera su sitio de toda la vida. El bebé empezó a moverse, incómodo con el ambiente, y fue entonces cuando la recepcionista cerró la puerta con delicadeza. A partir de ese momento, me quedó claro que nada de lo que iba a suceder allí era casual. El juego había comenzado, y yo era la única que no conocía las reglas. El notario intentó mantener el orden, pero su voz apenas se oía entre el murmullo creciente de la sala. Fue entonces cuando Hugo, con una frialdad espantosa, rompió el silencio. Ella es Lucía, mi pareja. Y este es mi hijo, Leo. No hubo titubeos, ni culpa, ni una sola señal de remordimiento. Yo me quedé paralizada, como si alguien me hubiera vaciado por dentro. No entendía cómo era posible. Llevábamos 12 años de matrimonio, y ahora descubría una vida paralela frente a un desconocido con toga. Miré al bebé y sentí una mezcla de pena y rabia. Él no tenía la culpa. Pero su existencia lo cambiaba todo. Lucía, por su parte, sonreía con una tranquilidad que me revolvía el estómago. Me miraba con lástima, o con superioridad, no lo tenía claro. Hugo se mantenía erguido, orgulloso, como si hubiera revelado una gran hazaña. Quise levantarme y marcharme, pero mis piernas no respondían. El notario nos pidió silencio, visiblemente incómodo, y empezó a desplegar el documento. La señora Pilar dejó instrucciones muy precisas, dijo con seriedad. Hugo cruzó los brazos, confiado. Yo, en cambio, sentí que nada de lo que había vivido hasta entonces me había preparado para ese momento. Y aún no sabía que lo peor estaba por llegar. Lucía no bajó la mirada ni una sola vez. Al contrario, parecía disfrutar de la incomodidad general. Tenía esa actitud arrogante de quien se sabe ganadora, como si el mundo entero le debiera algo. Su blusa blanca impecable y su maquillaje discreto contrastaban con la frialdad que desprendía. Mientras yo intentaba procesar la presencia del bebé, ella acariciaba su cabecita con ternura fingida. No parecía una madre amorosa, sino una actriz en plena escena. Hugo, por su parte, se mostraba impasible, como si nada de aquello le afectara. Me pregunté cuántas veces compartieron cama mientras yo cuidaba a su madre moribunda. Recordé las noches en las que me decía que se quedaba trabajando hasta tarde. Las llamadas que no respondía. Los mensajes sin explicación. Todo cobraba sentido, pero dolía el doble. Yo no era solo una esposa engañada, era una mujer utilizada, desplazada y traicionada por completo. En ese momento, sentí que una parte de mí moría también, como Pilar días atrás. Pero no dejé que las lágrimas cayeran. No en presencia de ellos. Lucía me miraba con satisfacción, como si esperara que me derrumbara. Pero no le daría ese placer. No, aún. Había algo en el ambiente que me decía que esta historia todavía no había terminado. El notario alzó la voz y nos pidió nuevamente silencio, esta vez con más firmeza. Sacó un sobre cerrado y lacrado de un cajón de su escritorio, y lo sostuvo en alto como si contuviera un tesoro. Este documento fue modificado por la señora Pilar unas semanas antes de fallecer. Me indicó expresamente que debía ser leído en presencia de todos ustedes, dijo con tono solemne. Hugo frunció el ceño, y Lucía por primera vez pareció perder algo de su seguridad. Yo permanecía en silencio, intentando calmar el temblor en mis manos. Algo en mí se estremeció. Pilar había dejado preparado su último acto.
El notario rompió el sello con cuidado y desplegó el testamento sobre la mesa. Su mirada recorrió la sala con prudencia antes de comenzar a leer. Yo, Pilar de la Vega, en pleno uso de mis facultades, las palabras resonaban con fuerza en aquella habitación cargada de tensión. Era como si Pilar aún estuviera presente, observándonos desde algún rincón invisible. El documento era largo, detallado, y desde el primer momento dejaba claro que nada se había hecho a la ligera. Noté que Hugo empezaba a mover las piernas, incómodo. Y Lucía ya no sonreía. Yo, en cambio, por primera vez sentí un atisbo de esperanza. Las primeras líneas fueron para mí. Pilar agradecía, con una lucidez dolorosa, el haber estado a su lado cuando más lo necesitó. Dijo que sin mí habría muerto en soledad, que me consideraba más que una nuera, una hija. Cada palabra que salía de la boca del notario me golpeaba el alma. Había cuidado de ella por cariño, no por recompensa, pero saber que lo había valorado me devolvía algo de dignidad. Hugo bajó la cabeza, evitando mi mirada. Lucía me observaba con odio silencioso. El notario continuó: a ti, mi querida Eva, te dejo todo lo que me queda en esta vida. El aire se cortó. Hugo se incorporó de golpe, pero el notario levantó la mano para imponer silencio. Aclaró que Pilar había transferido todas sus propiedades y cuentas bancarias a mi nombre. Incluso el coche, los terrenos y las obras de arte familiares. Nadie dijo nada durante unos segundos eternos. Yo no sabía si llorar o gritar. Sentía que la justicia, por fin, asomaba entre las ruinas. Pero también supe que aquella lectura no era el final. Era solo el principio de una guerra que aún no había empezado del todo. Y que podía llevarnos a todos al abismo. Cuando llegó la parte dedicada a Hugo, el tono del notario cambió drásticamente. A mi hijo, Hugo, le dejo el peso de su conciencia, leyó, con una pausa que se hizo eterna. Las palabras eran claras, directas, y caían como cuchillas sobre el silencio de la sala. Pilar había escrito que se sentía profundamente decepcionada, que conocía sus mentiras, su doble vida, y que no le perdonaba haberla dejado sola en sus últimos días. Hugo palideció, como si por fin entendiera que su madre lo había visto todo. Intentó interrumpir al notario, pero fue ignorado. Yo contuve el aliento, sin saber si reír o llorar. Aquello era más fuerte de lo que jamás habría imaginado. Lucía lo miraba con incredulidad, como si no pudiera creer que no recibirían nada. Hugo apretó los puños, su mandíbula temblaba de rabia contenida. El notario siguió: por voluntad expresa, Hugo no recibirá ni propiedades, ni dinero, ni objetos de valor. Ha perdido todo derecho. El golpe fue demoledor. Él, que llegó esperando una fortuna, salía con las manos vacías. Yo no podía dejar de pensar en la dignidad de Pilar, en su valor al tomar esa decisión. Había hecho justicia con la única herramienta que le quedaba, su testamento. Y lo había hecho de forma implacable, sin permitir excusas ni engaños. El notario me miró y confirmó, con toda la frialdad legal que le permitía su profesión, que la totalidad de la herencia pasaba a mi nombre. Me temblaban los labios, los dedos, todo el cuerpo. Jamás imaginé recibir tanto. La casa familiar, las cuentas en el extranjero, las acciones de la empresa, incluso una colección privada de arte. Todo, absolutamente todo, me pertenecía ahora. Lucía soltó un jadeo de sorpresa, y Hugo se levantó de la silla con los ojos enrojecidos. Gritó que eso era una injusticia, que Pilar debía de estar manipulada. El notario, sin inmutarse, deslizó los documentos firmados por Pilar con su puño y letra. Todo estaba en regla. Sentí un vértigo indescriptible. No por la riqueza, sino por la carga emocional que traía consigo. Aquello no era un premio, era una responsabilidad, una prueba de confianza, una señal de amor.
Hugo caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, incapaz de asimilar la humillación pública. Lucía se levantó también, intentando calmarlo, pero él la apartó con brusquedad. El bebé empezó a llorar, como si sintiera el caos en el aire. Yo no dije nada. Solo observaba. Algo dentro de mí se estaba reconstruyendo, pedazo a pedazo, como si Pilar me hubiera dejado la fuerza que le faltó en vida. Cuando parecía que todo había terminado, el notario sacó de una carpeta una hoja diferente. Antes de fallecer, la señora Pilar dejó esta nota manuscrita para ti, Eva, dijo, tendiéndome el papel con delicadeza. Lo tomé con manos temblorosas y lo leí en voz baja, mientras todos me observaban. Si estás leyendo esto, es porque lo descubriste todo, comenzaba. Sé más fuerte de lo que fui yo. No te detengas. Haz lo que yo no pude hacer. Sentí que cada palabra me atravesaba el pecho. Era una confesión, una súplica, y al mismo tiempo una bendición. Apreté el papel contra mi pecho y por fin solté el llanto contenido. Hugo murmuró algo, pero no le escuché. Aquella nota era más poderosa que cualquier testamento, era la verdad hablándome desde la tumba. Pilar había sabido todo, y había callado por dolor, por miedo, o por amor. Pero ahora me pasaba la antorcha. Me entregaba su historia, su rabia, su herida. Yo ya no era solo la viuda traicionada, era la heredera de una lucha silenciosa que no había terminado. El notario se retiró en silencio, dándome espacio. Y yo supe, con absoluta claridad, que esto no había hecho más que comenzar. Hugo estalló en cuanto el notario se marchó del despacho. Tiró una silla contra la pared, y por un momento temí que hiciera daño a alguien. Lucía intentó detenerlo, pero él la apartó con un empujón. Gritaba que todo era un montaje, que yo había manipulado a su madre en sus últimos días. Su rostro estaba desfigurado por la ira, sudaba y balbuceaba insultos que no parecían tener fin. Yo permanecí sentada, observando la escena sin decir palabra, aunque por dentro me sentía hecha pedazos. Verlo así, sin el menor rastro de remordimiento, me confirmaba que nunca me había querido. Solo le importaba lo que había perdido. Finalmente, salió dando un portazo, dejando a Lucía atrás, que aún sujetaba al bebé con el rostro desencajado. Nadie dijo nada. El silencio que quedó tras su partida fue más denso que sus gritos. Lucía se sentó, temblando, sin saber qué hacer. Yo la miré con una mezcla de compasión y desprecio. No era una víctima, pero tampoco una ganadora. Se había enredado con un hombre cruel, y ahora debía cargar con sus consecuencias. Me levanté, guardé el testamento y la nota de Pilar en mi bolso, y salí sin decir adiós. La guerra había comenzado, pero yo ya no era la misma mujer sumisa de antes. Ahora, estaba dispuesta a luchar. Aquella noche, aún no había terminado de asimilar lo ocurrido cuando escuché el timbre de casa. Me sobresalté. Eran casi las 11. Me acerqué a la puerta sin encender la luz del pasillo, conteniendo la respiración. Al mirar por la mirilla, sentí el estómago darme un vuelco. Era Hugo. Abrí solo lo suficiente para que me oyera. ¿Qué quieres?, pregunté con voz seca. Él no parecía agresivo, pero tampoco arrepentido. Vengo a hablar. No podemos dejar esto así, murmuró, mirando al suelo. Dudé unos segundos, pero no abrí más la puerta. Ya no confiaba ni en su sombra. Insistió, diciendo que todo aquello era injusto, que yo tenía que entenderlo. Según él, Pilar había actuado en un momento de confusión, influenciada por el dolor y por mí. Me pidió que firmara un documento de renuncia a la herencia, asegurando que no quería hacerme daño. Solté una risa amarga. ¿No hacerme daño? Ya lo había hecho todo. Le respondí que jamás firmaría nada.
que si había algo que me correspondía, me lo había ganado. Su expresión cambió. Vi en sus ojos esa sombra oscura que conocía demasiado bien. Y entonces, sin previo aviso, lanzó un puñetazo contra la puerta y se marchó maldiciendo. Los días siguientes fueron un infierno. Hugo me llamaba a todas horas, me enviaba mensajes llenos de amenazas veladas. Decía que si no renunciaba, se encargaría de destruir mi vida. Me acusó de haber engañado a su madre, de haberla manipulado en sus últimos días. Yo sabía que era una estrategia desesperada, pero aún así me estremecía. Empezó a aparecer cerca de casa, se quedaba horas en su coche observando desde la esquina. Llegué a tener miedo de salir sola. Cambié las cerraduras, pedí ayuda a una vecina, y dormía con un cuchillo bajo la almohada. Vivía en constante tensión. Una tarde, al volver del supermercado, lo encontré esperándome en el portal. Me gritó en plena calle, atrayendo la atención de los vecinos. Me llamó ladrona, me acusó de haber destrozado su vida. Cuando intenté pasar de largo, me sujetó del brazo con fuerza. Le grité que me soltara y, por primera vez, sentí auténtico pánico. Conseguí zafarme y corrí hasta el interior del edificio. Llamé a la policía temblando, pero cuando llegaron, él ya se había marchado. No había pruebas suficientes para denunciarlo, aún. Pero sabía que era cuestión de tiempo. Esta guerra no era solo por dinero. Era por poder, y Hugo no iba a rendirse fácilmente. Unos días después, recibí un sobrecertificado en casa. Al abrirlo, mis manos comenzaron a temblar, era una notificación judicial. Hugo me había denunciado formalmente, alegando que había manipulado a Pilar en sus últimos días para quedarme con la herencia. Decía que la había coaccionado, aprovechándome de su debilidad física y mental. La acusación era tan absurda como cruel, pero en ese momento sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me dolía que alguien pudiera inventar una historia tan baja, incluso viniendo de él. Volví a revivir cada noche junto a Pilar, cada lágrima, cada caricia, cada palabra. Y ahora todo eso se usaba contra mí. Mi abogado me explicó que, aunque la demanda no tenía fundamento sólido, Hugo buscaba desgastarme emocional y económicamente. Quiere arrinconarte, Eva. Está desesperado, me dijo. Pero yo ya no era la misma. No iba a permitir que me arrebataran también la memoria de Pilar. Reuní todos los documentos, los informes médicos, los correos que ella me enviaba, todo lo que pudiera demostrar que nuestra relación fue sincera hasta el final. Aún así, algo dentro de mí me decía que necesitaba una prueba más. Algo que no dejara margen a la duda. Y entonces, como un susurro del destino, recordé el rincón más olvidado de la casa, la antigua biblioteca de Pilar. Subí al desván de la casa que ahora me pertenecía, aquella que Pilar tanto amaba. El olor a madera vieja y polvo me recibió como una historia dormida. Me arrodillé frente a una vieja estantería, y allí, entre novelas clásicas y fotos antiguas, encontré un cuaderno de tapas bordadas. Era su diario. Mi corazón latía con fuerza mientras lo abría, sintiendo que estaba a punto de escuchar su voz una vez más. Las primeras páginas hablaban de su juventud, de su vida con el padre de Hugo, de la soledad tras enviudar. Pero luego el tono cambiaba. Comenzaba a narrar lo que había descubierto. Su hijo no solo la había abandonado, la había traicionado en cuerpo y alma. Leí cómo, desde su habitación, escuchó a Hugo hablar por teléfono con Lucía. Cómo planeaban la vida que tendrían cuando la vieja muriera. Pilar describía su dolor, su incredulidad, su impotencia. Había confiado en su hijo, y él solo pensaba en su muerte como un trámite. Ella había guardado silencio, pero su rabia se desbordaba en cada línea. Allí estaba todo, las fechas, los lugares, las palabras exactas.
Cerré el diario con las lágrimas cayendo sobre mis mejillas. Aquello no solo me servía como prueba en el juicio. Era la pieza que faltaba para entender la magnitud de su sufrimiento, y la raíz de su decisión final. En una de las últimas páginas del diario, Pilar relataba una conversación que había grabado por accidente con su móvil. Decía que estaba en su habitación y, sin que Hugo lo supiera, el micrófono se activó mientras él hablaba con Lucía en el salón. Cuando mi madre muera, todo será nuestro. Solo tenemos que aguantar un poco más, había dicho él con total frialdad. Pilar anotó cómo esas palabras la rompieron por dentro. No lloró en ese momento, no hizo escándalo. Solo entendió que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Era su forma de proteger lo poco que aún podía controlar, su legado y su dignidad. Esa revelación me dejó helada. Por mucho que ya supiera que Hugo era un traidor, leerlo con las palabras de su propia madre era insoportable. Pensé en todo lo que ella cayó, en el dolor que se tragó por mantener la calma. Y aún así, encontró la fuerza para dejar constancia de todo, para armarme con la verdad. Hice una copia de ese fragmento del diario y lo guardé con el resto de los documentos para el juicio. Ya no tenía miedo. Ahora era Pilar quien me guiaba desde el más allá. Me había dejado no solo su herencia material, sino las armas para enfrentar a su peor error, su propio hijo. A la mañana siguiente, llevé el diario de Pilar al despacho de mi abogado. Cuando lo abrimos juntos y empezó a leer los fragmentos subrayados, vi cómo se le encendía la mirada. Esto lo cambia todo, Eva. Es un testimonio personal, directo y cronológico. Tiene muchísimo peso judicial, me dijo. Me explicó que no solo servía como defensa ante la demanda de Hugo, sino que también podía utilizarse para contraatacar. Era una prueba clara de manipulación emocional, abandono y desprecio hacia una persona en situación de vulnerabilidad. Por primera vez, sentí que tenía el control de la situación. No era solo una víctima más, era una mujer con armas. Decidimos presentar una denuncia por difamación y coacción, acompañada de las pruebas del diario y los mensajes amenazantes que Hugo me había enviado. Mi abogado preparó el escrito con rigor y contundencia, y al entregarlo en el juzgado, sentí una mezcla de vértigo y alivio. Ya no estaba huyendo. Ahora iba de frente. Sabía que Hugo no se quedaría de brazos cruzados, pero también sabía que no esperaba que yo me defendiera así. Le había acostumbrado a una versión de mí que ya no existía. Y mientras firmaba los últimos documentos, pensé en Pilar. En cómo me había preparado para este momento. Ahora la justicia tenía su voz. Las noticias no tardaron en correr. La denuncia y el escándalo llegaron a oídos de los socios de la empresa que Hugo aún dirigía. Uno a uno comenzaron a retirarse. Las cuentas fueron bloqueadas temporalmente por orden judicial, y los acreedores no tardaron en aparecer. Hugo intentó mantener la fachada, pero su imperio de mentiras empezaba a desmoronarse. Se le veía por las calles con el rostro demacrado, el traje arrugado y los ojos vacíos. Ya no era el hombre arrogante que entró al despacho del notario con su amante y su hijo en brazos. Ahora era solo un hombre vencido, atrapado en sus propios errores. Las deudas se acumulaban, y la prensa local empezó a publicar artículos sobre su caída. Fotos suyas salían en los periódicos con titulares que hablaban de fraude, engaños familiares y abandono a una madre enferma. Su reputación se deshacía como sal en el agua. Intentó culparme en entrevistas, pero nadie le creyó. Las pruebas eran demasiado contundentes. Incluso antiguos empleados comenzaron a hablar, describiendo años de abusos, gritos y tratos injustos. Su mundo se derrumbaba, y él no podía hacer nada para evitarlo. Yo lo observaba desde lejos, con la extraña sensación de estar viendo a un desconocido. El mismo hombre que una vez amé, ya no existía. Lucía aguantó durante algunas semanas,
quizás aferrada a la ilusión de que todo se arreglaría. Pero cuando vio que no habría ni lujos, ni propiedades, ni seguridad para su hijo, hizo las maletas. Una mañana apareció en casa de su madre, con el bebé en brazos y la mirada perdida. Según me contaron, dijo que no sabía con quién se había metido, que nunca imaginó que Hugo fuera capaz de tanta crueldad. La relación que ella creía un cuento de hadas se había convertido en una pesadilla. Había perdido todo, igual que él, pero con un hijo en brazos y sin futuro claro. A pesar del daño que me hizo, no pude alegrarme. Solo sentí lástima. La noticia de su abandono corrió rápido. Hugo, al enterarse, se encerró en el apartamento que le quedaba, sin responder llamadas ni salir durante días. Me llegaron rumores de que había empezado a beber en exceso, que ya no asistía a reuniones ni cuidaba de su aspecto. Todo lo que una vez tuvo se había desvanecido. Y lo peor era que él solo se tenía a sí mismo para culpar. Pensé en el bebé, en la vida que le esperaba. Un niño inocente marcado por las decisiones egoístas de sus padres. Lucía, al menos, había reaccionado a tiempo. Hugo, en cambio, seguía cayendo, cada vez más hondo. Cuando supe que Lucía lo había dejado, me encerré en casa y lloré como hacía tiempo no lo hacía. No eran lágrimas de alegría ni de venganza. Lloraba por lo que pudo haber sido y no fue, por el hombre que una vez amé y que ya no existía. Lloraba por Pilar, por su soledad, por su silencio, por su valor al final. Lloraba por mí misma, por haberme perdido en una relación que solo me dio migajas. Me costaba aceptar que todo había sido una farsa tan bien construida. Pero sobre todo, lloraba porque, a pesar de todo, una parte de mí aún lo recordaba con ternura. Ese dolor, sin embargo, me purificó. Como si, al tocar fondo, algo dentro de mí se soltara para siempre. Me miré al espejo al día siguiente y apenas me reconocí. Ya no era la mujer frágil que temía enfrentarse al mundo. Había vivido una guerra emocional y estaba saliendo viva. Con cicatrices, sí, pero de pie. Entendí entonces que no podía seguir habitando los mismos espacios, respirando los mismos recuerdos. Necesitaba empezar de nuevo, lejos de todo. Pilar me había dado los medios. Ahora, por fin, me daba a mí misma el permiso. Vendí la casa familiar, esa mansión llena de historia, sombras y secretos. Con el dinero, me mudé a una ciudad más pequeña, tranquila, donde nadie conocía mi pasado. Alquilé un local en el centro y abrí una librería. Siempre me había gustado leer, y ahora los libros eran mis nuevos compañeros de vida. Cada mañana abría la puerta con una sonrisa y una paz que no recordaba haber sentido nunca. Mis clientes eran vecinos, estudiantes, jubilados, gente sencilla que venía en busca de historias, como yo. Poco a poco, construí una rutina que me daba sentido, sin necesidad de nadie. No fue fácil al principio. Tenía pesadillas, recuerdos que se colaban en mi mente como fantasmas. Pero también aprendí a respirar, a estar sola sin sentirme vacía. Empecé a escribir mis pensamientos, mis vivencias, casi sin darme cuenta. Y en medio de esas páginas, Pilar volvía a aparecer, siempre firme, siempre presente. Ya no era solo mi suegra, era una guía. Una figura maternal que me había salvado incluso después de muerta. A veces, cuando cerraba la librería al anochecer, sentía que ella estaba allí, sentada en algún rincón, orgullosa. No del dinero que me dejó, sino de lo que me ayudó a construir. Una tarde de otoño, al llegar a casa, encontré un sobrecertificado esperándome. Provenía del hospital donde Pilar había fallecido. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una nota breve del centro. Esta carta fue depositada por la paciente Pilar de la Vega con instrucciones de ser entregada a su nuera, Eva, semanas después del fallecimiento. Me senté en el sofá sin aliento. El sobre era pequeño, de papel grueso,
y estaba cerrado con un delicado sello rojo. Lo sostuve durante minutos antes de abrirlo. Tenía miedo, curiosidad, dolor, todo a la vez. Pero necesitaba saber. Al desplegar la carta, lo primero que vi fue su caligrafía firme, limpia, como siempre. Eva, si estás leyendo esto, es porque ya sabes la verdad. Pero aún hay algo más que debes saber. Me llevé la mano a la boca, conteniendo el sollozo. Pilar había dejado una última revelación. La carta hablaba de una cuenta secreta, abierta a mi nombre en el extranjero, intocable por Hugo o cualquier otro. Lo había hecho en silencio, como quien protege un tesoro. Es tu salvavidas, tu nuevo comienzo, tu victoria, escribió. Y yo comprendí que Pilar no solo me había dejado bienes. Me había dejado libertad. Leí la carta de Pilar una y otra vez, como si no pudiera creer que aún tuviera más que decirme después de su muerte. En ella, me explicaba que, tras descubrir las verdaderas intenciones de Hugo, contactó con un abogado de confianza y abrió una cuenta en Suiza. Depositó allí una suma considerable, dinero limpio que había heredado de su familia materna y que nunca había declarado a nadie, ni siquiera a su propio hijo. Este dinero es solo tuyo, Eva. Para que nunca dependas de nadie, escribió. Me estremecí al pensar en todo lo que había hecho en silencio por mí. Ella lo había previsto todo, hasta el más mínimo detalle. La carta continuaba con un tono más íntimo. Me pedía perdón por no haberme confesado antes el alcance de la traición, por haberse callado tanto. Decía que temía que, si hablaba, todo se viniera abajo antes de tiempo. Esperé el momento justo. Sabía que tú sabrías qué hacer, decía la última línea. Cerré los ojos, con la carta sobre el pecho, y me permití llorar, pero no desde la tristeza. Era un llanto distinto, lleno de agradecimiento, de alivio. Pilar no solo me había defendido con su testamento, sino también con su silencio estratégico. Era su forma de luchar, a su manera. Esa noche, dormí abrazada a la carta como si fuese un talismán. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Pilar, aunque ya no estuviera físicamente, seguía cuidando de mí. En su despedida final, me había dado más que cualquier madre: comprensión, apoyo, confianza ciega. Todo aquello que jamás recibí de mi propia familia. Aquella cuenta en Suiza no representaba riqueza. Representaba amor. Un gesto puro, limpio, más poderoso que cualquier testamento legal. No lo conté a nadie. Guardé ese secreto como un tesoro sagrado entre ella y yo. Al día siguiente, imprimí una copia de la carta y la guardé en la caja fuerte de la librería. Decidí no tocar ese dinero hasta que realmente lo necesitara. Quería demostrarme que podía salir adelante sola, que lo construido hasta ahora era fruto de mi esfuerzo. Pero tener esa protección me daba una seguridad que jamás había conocido. Cada vez que miraba al cielo, pensaba en Pilar. Le hablaba en voz baja, como si me escuchara. Y en mi interior, sentía que sí. Que estaba allí. Que su última palabra no había sido de muerte, sino de amor. Un amor que había cambiado mi destino para siempre. Pasaron varios meses sin noticias de él. Hasta que, una tarde gris, lo vi cruzar la calle hacia mi librería. Mi cuerpo se tensó al instante. Estaba delgado, más envejecido, con el rostro apagado y los hombros vencidos. No traía arrogancia, ni rabia, ni odio. Solo cansancio. Entró en silencio, mirando a su alrededor como si pisara un mundo ajeno. Me miró a los ojos y murmuró: ¿podemos hablar? No respondí. Solo le señalé una silla frente a mí. Tenía curiosidad, pero también una barrera emocional que ya nadie podía atravesar. Se sentó, respiró hondo y dijo que se arrepentía de todo. Que había tocado fondo,
que había perdido todo por su culpa, que ahora entendía lo que significaba amar de verdad. Me habló de Lucía, de su hijo, de su ruina. De cómo las noches se le hacían eternas pensando en lo que destruyó. Me pidió perdón. No con lágrimas ni dramatismos. Con voz quebrada, como quien sabe que ya no tiene derecho a nada. Yo lo escuché, sin interrumpir, sin bajar la mirada. No por compasión, sino porque había llegado el momento de cerrar ese capítulo. Para siempre. Después de escucharlo en silencio, me tomé unos segundos antes de responder. Lo miré directamente a los ojos y le dije, tú ya lo tuviste todo. Y lo echaste a perder. No había rencor en mi voz, solo una certeza profunda. Ya no le pertenecía ni un solo segundo más de mi vida. Se quedó callado, asintiendo levemente, como si supiera que aquello era lo último que oiría de mí. Me levanté despacio, caminé hasta la puerta y la abrí con calma. Él le entendió. Se incorporó, pasó a mi lado sin tocarme, y salió de la librería como una sombra que por fin se alejaba. Cerré la puerta tras él, pero no con rabia. Lo hice con una paz que no conocía hasta ese momento. No me importaba si cambiaba, si sufría, si buscaba redención. Su historia en mi vida había terminado. Me quedaba con las cicatrices, sí, pero también con la libertad. El silencio que quedó en la librería era distinto, más liviano. Respiré hondo, sintiendo que cerraba un círculo. No necesitaba venganza ni justicia divina. El simple hecho de seguir en pie, en mi lugar, con mi nombre intacto, ya era victoria suficiente. El tiempo pasó, y con él, el dolor fue perdiendo peso. Mis días se llenaron de lecturas, de cafés compartidos con clientas que acabaron siendo amigas, de momentos simples y verdaderos. Un día decidí reunir todos mis escritos, los que había ido anotando desde el comienzo de todo. Nació un libro, que titulé La herencia de Pilar. Lo publiqué sin pretensiones, como un homenaje silencioso. Pero pronto empezó a llegar a más personas. Mujeres de todas partes me escribían cartas, correos, mensajes. Me contaban que se sentían reflejadas. Que por fin alguien había puesto palabras a su dolor. Ver cómo mi historia sanaba a otras me dio una fuerza nueva. Lo que había sido una tragedia se transformaba en propósito. No lo hice para buscar fama ni reconocimiento, sino para dejar constancia. Para que Pilar, allá donde estuviera, supiera que su verdad no se había perdido. Cada palabra del libro llevaba un pedazo de ella, y un pedazo de mí. La librería se llenó de ejemplares firmados, de mujeres que venían a abrazarme, a contarme sus propias batallas. Y yo, en cada una de ellas, encontraba un espejo distinto. La herencia de Pilar no era solo mía. Era un legado compartido. Hoy, cuando me despierto y abro la ventana de mi pequeño piso sobre la librería, siento que todo valió la pena. No porque haya ganado dinero o prestigio, sino porque me encontré a mí misma en medio del caos. Pilar me dejó más que bienes, me dejó una historia que contar, una nueva vida que empezar, una fortaleza que desconocía. A veces camino por el parque y me detengo bajo los árboles, recordando sus palabras, sus silencios. No la lloro desde el dolor, sino desde el agradecimiento. Me dio el impulso que necesitaba para romper con todo lo que me ataba. Hugo desapareció del mapa. Dicen que se marchó del país, que cambió de nombre, que vive lejos, entre sombras. No me interesa saber más. El destino, de alguna forma, hizo su trabajo. No busqué justicia, y sin embargo la encontré. Yo sigo aquí, viva, en paz, contando historias en una librería donde todo comenzó con una pérdida, y terminó con mi renacimiento. Porque al final, la verdad, aunque duela, siempre encuentra su sitio. Y yo encontré el mío.